A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario una semana más. Hoy vamos a hablar de un personaje, de una persona que ya no está con nosotros, pero que cuando mencionamos el nombre de Bruce Lee, la imagen que suele imponerse es la del luchador, el actor, el icono del cine de artes marciales. Sin embargo, detrás de ese cuerpo en movimiento existía una mente constantemente en reflexión. Bruce Lee no solo entrenó el combate, sino que lo pensó, lo escribió, y, cómo no, lo convirtió en una herramienta para cuestionar ideas profundamente arraigadas sobre la disciplina, la identidad y la libertad. Este reportaje, este documental, propone una mirada totalmente distinta del personaje. No se centra en el mito ni en la leyenda, sino en el pensamiento, en la faceta menos conocida de Bruce Lee. Como lector, escritor, filósofo práctico y capaz de romper moldes intelectuales a partir de las artes marciales, y trasladar esas ideas a ámbitos tan diversos como la educación, la creatividad o tal vez la vida cotidiana. Porque para Bruce Lee, el verdadero combate no se libraba solo con el cuerpo, sino en la mente. Y comprender su legado para adentrarse en una forma de pensar que sigue interpelándonos hoy a todo el mundo. Cast where fear was born, a broken man, a soul so torn, a masked protector bound by pain, to cleanse the city in fire and rain. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Gotham's night through endless fight. El Bruce Lee que no esperabas. Cuando pensamos en Bruce Lee, la imagen aparece de inmediato un cuerpo en tensión, un grito afilado, un golpe que parece imposible por su velocidad. Bruce Lee es, para millones de personas, el icono definitivo del combate, el artista marcial invencible, el héroe de la acción, el cuerpo llevado a su máxima expresión. Pero esta imagen, tan poderosa como incompleta, oculta otra realidad mucho más silenciosa. Porque lejos de los focos, de los entrenamientos y de los platós de cine, Bruce Lee pasaba largas horas sentado, leyendo, subrayando libros, escribiendo notas, reflexionando sobre cuestiones que poco tenían que ver, al menos en apariencia, con la lucha física. Pensaba sobre el miedo, sobre el ego, sobre la identidad, sobre la libertad, sobre qué significa realmente ser uno mismo. Bruce Lee no solo entrenaba los músculos, entrenaba de forma obsesiva la mente. Para él, el combate nunca fue un fin en sí mismo, fue un laboratorio, un espacio donde poner a prueba ideas profundas sobre la naturaleza humana. Cada golpe, cada movimiento, cada esquiva era la manifestación visible de un pensamiento previo, de una filosofía en acción. Y es aquí donde empieza el verdadero Bruce Lee. Pocos saben que estudió filosofía en la Universidad de Washington, que se interesó intensamente por el taoísmo, el zen, el pensamiento occidental moderno, que leía a pensadores que hablaban de la ausencia de forma, del vacío, de la necesidad de romper con las estructuras rígidas del pensamiento, que escribía para comprenderse, no para ser leído. Bruce Lee desconfiaba de las etiquetas, de los estilos cerrados, de las verdades absolutas. Desconfiaba incluso de la imagen que el mundo tenía de él. Y quizá por eso su pensamiento resulta hoy más actual que nunca. En una época obsesionada con definirse,
Bruce Lee defendía lo contrario, la necesidad de no fijarse, de no cristalizar, de permanecer en movimiento constante. Este documental no es la historia de un luchador, es la historia de un hombre que utilizó el combate para pensar, de un artista marcial que entendió la filosofía no como un discurso abstracto, sino como una experiencia viva, corporal, inmediata. Bruce Lee no quiso enseñarnos a pelear mejor, quiso enseñarnos algo mucho más difícil, a pensar sin miedo, a vivir sin forma fija, a ser libres incluso de nosotros mismos. Y para entenderlo hay que mirar más allá del golpe. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en el barrio de Chinatown, San Francisco, en un escenario tan simbólico como cinematográfico, durante una gira estadounidense de su padre, el reconocido actor de ópera cantonesa Lee Hoi-chuen. Este inicio entre el telón y la realidad marcó el preludio de una vida que sería una fusión constante de Oriente y Occidente. Aunque su nacimiento en suelo americano le concedió la ciudadanía estadounidense, su espíritu se forjaría a miles de kilómetros de distancia. Su verdadera infancia y adolescencia transcurrieron en la vibrante y densa Hong Kong, entonces colonia británica. Allí, el jefe Bruce, o Lee Siu-lung, el pequeño dragón, creció inmerso en el mundo del espectáculo. Con apenas unos años ya aparecía en películas, heredando el oficio paterno y desarrollando una naturalidad innata frente a la cámara. Sin embargo, fue en las calles y en los gimnasios donde encontró otra pasión definitoria. Tras una pelea callejera, comenzó a entrenar Wing Chun bajo la tutela del legendario maestro Yip Man, sumergiéndose en un arte marcial que priorizaba la eficacia, la economía de movimiento y el combate a corta distancia. Esta formación no fue solo física, fue la semilla de una mente analítica que más tarde cuestionaría cualquier dogma. El regreso a los Estados Unidos a los 18 años, enviado por sus padres para alejarlo de las tensiones juveniles y labrarse un futuro, supuso un punto de inflexión. En Seattle, mientras trabajaba como camarero, se matriculó en la Universidad de Washington. Fue en esta intersección entre el pensamiento occidental y la disciplina oriental donde su genio comenzó a cristalizar. Leía ávidamente a filósofos como Kant, Lao Tse y Krishnamurti, extrayendo de ellos principios que aplicaría a las artes marciales. Su concepto fundamental nació aquí: la adaptabilidad. Vacía tu mente, sé sin forma como el agua proclamaría. El agua puede fluir, golpear o desgastar la roca. No tiene forma fija, solo efectividad. Frustrado por la rigidez de los estilos marciales tradicionales, fundó su propio camino, el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. No era un estilo más, sino una filosofía de combate que rechazaba lo innecesario, adoptando lo útil de cualquier disciplina. Este enfoque revolucionario, junto con su carisma y una destreza física sobrehumana, desarrollada con una disciplina de entrenamiento casi obsesiva, atrajo primero a estudiantes de artes marciales y pronto la mirada de Hollywood. Abrió escuelas de Kung Fu en Seattle, Oakland y Los Ángeles, donde enseñaba a actores y celebridades, desafiando al mismo tiempo los prejuicios que impedían a un asiático protagonizar una serie de televisión. Aunque su gran oportunidad en Hollywood tardó en llegar, su regreso a Hong Kong para rodar películas como El Gran Jefe, 1971, y Furia Oriental, 1972, desencadenó una fiebre mundial. Su magnetismo en pantalla, su velocidad sobrenatural y su expresión física, cargada de una furia controlada y una gracia felina, eran algo nunca visto. No solo protagonizaba las películas, las coreografiaba, las dirigía y las impregnaba de su filosofía. Con Operación Dragón, 1973, producida por Warner Bros., se convirtió en la primera superestrella marcial global, elevando el género a un nivel de aceptación y admiración sin precedentes. Su muerte súbita a los 32 años, el 20 de julio de 1973, conmocionó al mundo y transformó su leyenda en mito. Pero su legado trasciende con creces su filmografía. Su muerte súbita a los 32 años, el 20 de julio de 1973, conmocionó al mundo y transformó su leyenda en mito. Pero su legado trasciende con creces su filmografía. Bruce Lee fue un puente cultural, desmontó estereotipos, introdujo la filosofía oriental en el imaginario popular occidental y convirtió el cuerpo humano en un instrumento de expresión artística y poder. Su enseñanza de la adaptabilidad, del autoconocimiento y de la ruptura de límites sigue inspirando a atletas, artistas, pensadores y millones de personas en busca de superación personal. Bruce Lee no fue solo un artista marcial o una estrella de cine, fue un revolucionario silencioso que, con cada golpe y cada palabra,
desafió las fronteras físicas, raciales y espirituales, dejando un legado imborrable, el de un dragón que, nacido entre dos mundos, enseñó a todos a volar. El estudiante de filosofía. En 1959, con apenas 18 años, Bruce Lee llega a Estados Unidos desde Hong Kong. No llega como una estrella. Llega como un joven inquieto, inconformista, cargado de preguntas. Y entre esas preguntas hay una que lo persigue constantemente: cómo vivir con autenticidad en un mundo que impone formas, roles y jerarquías. Por eso, cuando se matricula en la Universidad de Washington, no elige una disciplina práctica ni una formación orientada al éxito profesional inmediato. Elige filosofía. Para Bruce Lee, la filosofía no era un adorno intelectual, no era una colección de teorías antiguas ni un ejercicio académico, era una herramienta, un método para examinar la vida con honestidad radical, un modo de desmontar certezas y descubrir qué hay detrás de ellas. Durante esos años, Lee se sumerge en lecturas muy diversas. Estudia el taoísmo, especialmente el Tao Te Ching de Lao Tse, donde encuentra una idea que marcará toda su vida: la eficacia de lo blando, la fuerza de lo flexible, el poder de aquello que no se impone. Al mismo tiempo se interesa por el Zen, con su énfasis en la experiencia directa, en el ahora, en la acción sin interferencias del pensamiento excesivo. Pero Bruce Lee no se limita al pensamiento oriental. Lee con avidez a autores occidentales que cuestionan la tradición y la autoridad. Encuentra afinidad con pensadores que hablan de la necesidad de crear el propio camino, de romper con lo heredado, de desconfiar de las estructuras cerradas. Para él no existen verdades intocables, solo verdades útiles y provisionales. Una de las ideas que más le impactan es la crítica al dogma, la creencia de que cuando una forma se convierte en ley, deja de servir a la vida. Esta intuición, profundamente filosófica, será más tarde el núcleo de su pensamiento marcial. Bruce Lee empieza a comprender que el problema no es la técnica, ni siquiera el conocimiento. El problema es el apego a un estilo, a una identidad, a una imagen de uno mismo. Estudiar filosofía le da algo que ningún entrenamiento físico podía ofrecerle: lenguaje para nombrar sus intuiciones, conceptos para entender lo que ya estaba experimentando con el cuerpo, la certeza de que pensar y actuar no son mundos separados, sino dos caras de una misma realidad. Para Bruce Lee, la filosofía debía vivirse. Si una idea no podía ponerse en práctica, carecía de valor. Si un pensamiento no resistía el choque con la experiencia, debía abandonarse. Esta actitud, profundamente pragmática, explica por qué nunca quiso ser un filósofo de despacho. Su pensamiento no nace en el aula, sino en el movimiento, en el esfuerzo, en el límite. La universidad le ofrece preguntas, el combate le exige respuestas. Y así, poco a poco, Bruce Lee empieza a construir una visión del mundo propia. Una filosofía que no busca imponerse, sino adaptarse, que no aspira a ser definitiva, sino viva. Una filosofía que, como él mismo, se niega a quedarse quieta. El escritor obsesivo. Si existe una imagen que contradice frontalmente el mito popular de Bruce Lee, es esta la de un hombre solo, inclinado sobre un cuaderno, escribiendo sin descanso. No entrenando, no actuando, escribiendo. Bruce Lee escribía todo el tiempo. Anotaba ideas sueltas, reflexiones personales breves, preguntas sin respuesta. Subrayaba libros, copiaba fragmentos, dialogaba con los autores en los márgenes. Sus cuadernos no eran ordenados ni pensados para ser publicados. Eran espacios de trabajo interior, laboratorios mentales. Para Bruce Lee, escribir no era un ejercicio literario. Era una forma de pensar con mayor precisión, de obligarse a clarificar lo que sentía, lo que intuía, lo que aún no entendía del todo. La escritura le servía para desarmar conceptos, para poner en duda sus propias creencias, para evitar caer en el dogma que tanto temía. En sus notas aparecen una y otra vez los mismos temas: el miedo, el ego, la autenticidad, la autoimagen, la rigidez mental. Bruce Lee se analiza con una honestidad poco común. Se observa a sí mismo como si fuera su propio adversario y no se concede indulgencias. Escribe sobre el peligro de actuar para agradar, sobre cómo el deseo de reconocimiento puede deformar la identidad, sobre la tentación de construirse un personaje en lugar de vivir desde la experiencia directa. Para él, el ego es una interferencia, un ruido que distorsiona la acción pura. Muchos de estos textos se publicaron años después de su muerte, revelando una faceta desconocida para el gran público. Obras como Striking Thoughts o The Tao of Jeet Kune Do muestran a un Bruce Lee fragmentario, aforístico, en constante búsqueda.
No hay sistemas cerrados ni conclusiones definitivas, hay procesos, especialmente reveladores de Tao of Jeet Kune Do. Lejos de ser un manual técnico, es un conjunto de reflexiones filosóficas acompañadas de esquemas, dibujos, citas y comentarios personales. Un libro inacabado, expresamente abierto, que refleja su pensamiento. Bruce Lee no escribía para enseñar, escribía para entenderse, para mantenerse alerta, para no traicionarse a sí mismo, convirtiendo sus ideas en doctrina. La escritura era, para él, una forma de entrenamiento tan exigente como cualquier sesión física. En sus cuadernos se percibe una tensión constante, el deseo de expresarse con claridad y el miedo a quedar atrapado en las palabras. Sabía que el lenguaje puede iluminar, pero también puede rigidizar. Por eso sus textos rehúyen la solemnidad y prefieren la brevedad, el impacto directo, la frase que actúa como un golpe. Escribir era su manera de no dormirse, de no repetirse, de mantenerse vivo intelectualmente. Y quizás por eso, al leer hoy sus notas, no encontramos respuestas cerradas, sino invitaciones. Invitaciones a pensar por cuenta propia, a desconfiar incluso de Bruce Lee, a entender que su mayor legado no está en lo que dijo, sino en el impulso constante a seguir cuestionando. El Jeet Kune Do es el arte marcial y filosofía de combate creada por Bruce Lee, cuyo principio central es la adaptabilidad y la eficiencia, no usar un camino como camino, no tener limitación como limitación, tomando lo útil de diversas disciplinas, Wing Chun, boxeo, esgrima, para crear un estilo personal y directo centrado en la intercepción, interceptar el puño y la economía de movimiento, buscando la libertad del practicante. El Jeet Kune Do, JKD, creado por Bruce Lee, trasciende por completo la definición convencional de un simple estilo de artes marciales. En su esencia, es una síntesis indivisible entre un método de combate profundamente práctico y una filosofía de vida aplicable. Nace de la premisa de que el crecimiento personal y marcial debe ser un proceso de evolución constante y autoconocimiento, rechazando cualquier sistema rígido que limite la expresión individual y la adaptabilidad. El principio central que vertebra toda esta filosofía es la célebre metáfora de ser como el agua, inspirada en el pensamiento de Lao Tse. El agua no tiene forma propia, se adapta al recipiente que la contiene, puede fluir con suavidad o golpear con fuerza devastadora, y siempre encuentra el camino de menor resistencia. De la misma manera, el practicante de Jeet Kune Do busca cultivar una fluidez y adaptabilidad totales, moldeándose a las circunstancias del combate o de la vida sin aferrarse a técnicas o posturas prefijadas e inamovibles. Este concepto de adaptabilidad se materializa en la táctica que da nombre al arte, la interceptación, Jeet Kune. El Jeet Kune Do no aboga por una defensa pasiva ni por un ataque ciego, sino por el arte de interceptar la intención y el movimiento del oponente. Se trata de un contraataque simultáneo y ultrarrápido que se lanza en el preciso instante en que el rival inicia su acción, cortando de raíz su iniciativa y neutralizando la amenaza en su fase más temprana. Es la aplicación marcial del principio filosófico de fluir con la energía del contrario para redirigirla. Para lograr esta interceptación eficaz, el Jeet Kune Do se rige por una economía de movimiento extrema. Su objetivo es la máxima efectividad con el mínimo esfuerzo y el menor número de movimientos posibles. Se elimina todo lo superfluo, lo decorativo o lo ritualístico, priorizando únicamente lo que funciona en un contexto real. Esto conduce de forma natural a la sencillez y la eficiencia como máximas virtudes. El Jeet Kune Do no es un arte bonito o coreográfico, es directo, funcional y está enfocado en resolver una situación de conflicto con precisión y contundencia, utilizando las herramientas más simples y accesibles, puños, piernas, codos, etc., de la manera más inteligente. Sin embargo, todo este sistema técnico carece de sentido sin el pilar final y más importante, el autoconocimiento. Bruce Lee insistía en que el practicante debe emprender un viaje de introspección para conocer sus propias fortalezas, debilidades, miedos y potencial. El Jeet Kune Do no busca crear clones, sino animar a cada individuo a liberarse de dogmas, absorber lo útil de cualquier fuente y, en última instancia, desarrollar un estilo personal y genuino. No es el fin, sino el medio para que cada persona exprese su verdadero yo con libertad y espontaneidad, tanto dentro como fuera del dojo.
En definitiva, el Jeet Kune Do es mucho más que un conjunto de técnicas de pelea, es un llamado a la liberación personal, a la adaptabilidad consciente y a la búsqueda de la esencia pura y eficaz en todas las cosas. Una filosofía disfrazada de arte marcial. Bruce Lee no creó el Jeet Kune Do para fundar una escuela, lo creó precisamente para evitarlo. Desde el principio tuvo claro que el mayor peligro de cualquier disciplina es convertirse en sistema, y que todo sistema, por eficaz que sea, acaba por limitar a quien lo sigue sin cuestionarlo. Jeet Kune Do significa literalmente el camino del puño interceptor, pero reducirlo a una técnica de combate sería perder lo esencial. Porque el Jeet Kune Do no es un estilo ni un conjunto de movimientos codificados, es una forma de pensar. Bruce Lee lo concibió como una respuesta radical al dogmatismo de las artes marciales tradicionales. Rechazó las formas fijas, las jerarquías incuestionables, los rituales vacíos. Para él, repetir una técnica sin comprenderla era traicionar su propósito. El combate real, decía, es caótico, imprevisible, cambiante, y solo una mente libre puede responder a lo inesperado. Por eso formuló una de sus ideas más conocidas: usar ningún camino como camino, no tener limitación como limitación. Esta frase no es un eslogan, es una declaración filosófica. Implica renunciar a la seguridad de lo establecido y asumir la responsabilidad de elegir en cada momento la respuesta adecuada. El Jeet Kune Do propone absorber lo que es útil, descartar lo que no lo es y añadir lo que es auténticamente propio. No se trata de acumular técnicas, sino de depurar, de simplificar hasta llegar a lo esencial, de eliminar lo superfluo, tanto en el movimiento como en el pensamiento. En este sentido, el Jeet Kune Do es una crítica directa a la imitación. Bruce Lee insistía en que copiar a otro, incluso a un maestro, es renunciar a la propia experiencia. Cada cuerpo es distinto, cada mente es distinta, cada situación es distinta. Pretender una solución universal es ignorar la realidad. Esta filosofía tiene implicaciones que van mucho más allá del combate. Bruce Lee entendía el Jeet Kune Do como una actitud ante la vida, la capacidad de adaptarse sin perder la identidad, de responder sin rigidez, de actuar sin quedar atrapado en una imagen fija de uno mismo. Paradójicamente, esta propuesta tan abierta fue rápidamente malinterpretada. Muchos intentaron convertir el Jeet Kune Do en otro estilo más, con reglas, programas y certificaciones, algo que Bruce Lee temía profundamente. Por eso insistía en que el Jeet Kune Do no debía institucionalizarse, que debía permanecer incompleto, vivo, en constante transformación. No como una doctrina, sino como una invitación a pensar por uno mismo, a cuestionar lo aprendido, a no confundir la forma con la esencia. En el fondo, el Jeet Kune Do es una pedagogía de la libertad, una forma de recordar que la verdadera maestría no consiste en dominar un sistema, sino en no depender de ninguno. Be water, el agua como filosofía de vida. Be water, my friend. La frase se ha repetido hasta el infinito, se ha convertido en lema, en consigna, en cita motivacional. Pero rara vez se explica qué quería decir realmente Bruce Lee cuando hablaba del agua. Para él, el agua no era una metáfora bonita, era una lección filosófica. El agua no se opone, no lucha frontalmente contra el obstáculo, no compite, se adapta, cambia de forma, rodea la resistencia y con el tiempo la vence, no por fuerza, sino por persistencia, no por rigidez, sino por flexibilidad. Bruce Lee veía en el agua el modelo perfecto de acción sin ego. El agua no intenta imponerse, no tiene identidad fija, no necesita demostrar nada, simplemente responde a lo que encuentra. En el combate esta idea era revolucionaria. En lugar de imponer una técnica aprendida, el luchador debía percibir la situación y adaptarse en el instante. No pensar, no anticipar, no aferrarse a una forma, actuar.
pero la enseñanza iba mucho más allá del enfrentamiento físico. Para Bruce Lee, vivir como el agua significaba renunciar a la necesidad de control absoluto, aceptar la impermanencia, entender que toda forma es transitoria, que aferrarse a una identidad rígida, a una imagen de éxito, de poder, de seguridad, es fuente de conflicto. El agua fluye porque no se define. Y precisamente por eso puede adoptar cualquier forma. Esta idea conecta profundamente con el taoísmo, donde lo blando vence a lo duro, y con el zen, que propone una mente vacía, abierta, sin interferencias. Pero Bruce Lee no se limitó a repetir estas tradiciones, las llevó al cuerpo, las puso en movimiento. En su pensamiento, la rigidez mental es el verdadero enemigo. Una mente rígida no aprende, no escucha, no se adapta. Es frágil, aunque parezca fuerte. El agua, en cambio, parece débil, pero es invencible. Vacía tu mente, decía. No para dejar de pensar, sino para dejar de aferrarte. Para que la respuesta surja sin miedo, sin cálculo, sin ego. Identidad, ego y autenticidad. Bruce Lee pasó gran parte de su vida habitando un espacio incómodo, el de quien no encaja del todo en ningún lugar. Nació en Estados Unidos, creció en Hong Kong y regresó a América siendo un joven adulto. No era completamente oriental ni plenamente occidental. No pertenecía del todo a ninguna tradición, ni cultural ni marcial. Esa sensación de desarraigo marcó profundamente su pensamiento. En Hollywood, durante años, fue considerado demasiado chino para protagonizar papeles principales. En el mundo de las artes marciales tradicionales, fue visto como demasiado heterodoxo, alguien que rompía reglas, linajes y jerarquías. Bruce Lee vivió constantemente bajo la presión de las etiquetas, pero en lugar de intentar encajar, decidió cuestionarlas. En sus escritos reflexiona con frecuencia sobre el peligro de confundir la identidad con una imagen fija. Para él, el ego es precisamente eso, una construcción rígida que intenta protegerse a sí misma. El problema no es tener identidad, sino aferrarse a ella, defenderla, convertirla en una prisión. Bruce Lee observa que muchas personas viven representando un papel, el del experto, el del fuerte, el del exitoso, y advierte que cuanto más se invierte en mantener ese personaje, más se pierde el contacto con la experiencia directa. Con lo que realmente se es momento a momento, la autenticidad para Bruce Lee no era una meta alcanzable de una vez por todas, era una práctica constante, un ejercicio diario de atención y honestidad. Implicaba observar los propios miedos, reconocer las propias inseguridades y no esconderlas tras técnicas, títulos o reconocimientos. Esta reflexión tiene una dimensión especialmente actual. En un mundo obsesionado con definirse, con mostrarse, con construir una marca personal, Bruce Lee proponía casi lo contrario, vaciarse de expectativas ajenas para poder responder con libertad. No expreses tu ego, escribió en una ocasión, expresa tu ser. Para él, el verdadero combate no se libraba contra un oponente externo, sino contra la necesidad de validación, contra el miedo a no ser suficiente, contra la tentación de convertirse en una caricatura de uno mismo. Bruce Lee entendió que la rigidez no solo afecta al cuerpo, sino también a la identidad, y que, del mismo modo que un cuerpo rígido se rompe con facilidad, una identidad rígida sufre ante el cambio. Por eso defendía una idea incómoda pero liberadora: no saber del todo quién eres puede ser una fortaleza, permite aprender, cambiar, evolucionar. Permite no quedar atrapado en una versión pasada de uno mismo. En lugar de buscar una identidad definitiva, Bruce Lee eligió el movimiento. En lugar de proteger una imagen, eligió la experiencia. Y en esa elección, profundamente filosófica, encontró una forma radical de libertad. El legado invisible. Bruce Lee murió joven. Tenía solo 32 años. Su carrera cinematográfica acababa de despegar y su imagen comenzaba a convertirse en mito. Pero reducir su legado a las películas, a los combates o al icono cultural sería quedarse en la superficie. Lo más importante de Bruce Lee no se ve. Su verdadero legado no está en una técnica concreta, ni en una coreografía, ni siquiera en un estilo de lucha. Está en una forma de pensar, en una actitud ante la vida. En una invitación permanente a cuestionar lo establecido, Bruce Lee no dejó discípulos en el sentido tradicional, dejó provocaciones, preguntas incómodas, frases que no ofrecen respuestas cerradas, sino que obligan a mirarse a uno mismo. Su pensamiento no busca seguidores, busca individuos despiertos. Por eso su influencia ha ido mucho más allá de las artes marciales. Aparece en el deporte de alto rendimiento, en la psicología, en la pedagogía, en la creatividad artística, en la divulgación contemporánea. Allí donde se habla de adaptación, de presencia, de fluidez, de aprendizaje constante, la sombra de Bruce Lee está presente. En un mundo que tiende a simplificar, Bruce Lee defendió la complejidad.
En una época que premia la repetición, defendió la exploración. En un entorno obsesionado con la forma, insistió en la importancia de lo informe, de lo que aún no se ha fijado. Su pensamiento resulta especialmente relevante hoy, cuando las identidades se endurecen y las certezas se convierten en trincheras. Bruce Lee nos recuerda que la rigidez, física o mental, es una forma de fragilidad, y que la flexibilidad no es debilidad sino inteligencia. Quizá por eso su mensaje sigue resonando con tanta fuerza. Porque no pertenece a una época concreta, no ofrece recetas, no promete seguridad, ofrece algo más exigente: responsabilidad personal. Ser libre para Bruce Lee no significaba hacer lo que uno quiere, significaba comprenderse lo suficiente como para no actuar por miedo, por imitación o por inercia, significaba estar presente, alerta, dispuesto a cambiar. Bruce Lee no quiso ser un maestro al que seguir, quiso ser un espejo. Un recordatorio de que cada persona debe encontrar su propio camino, sin copiar, sin repetir, sin refugiarse en sistemas cerrados. Al final, su enseñanza más profunda no tiene que ver con el combate, tiene que ver con la vida. Bruce Lee nos invita a desaprender, a vaciarnos de lo innecesario, a movernos con la realidad, no contra ella, a pensar con el cuerpo y a actuar con la mente en silencio. Porque como el agua, solo aquello que permanece en movimiento sigue verdaderamente vivo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este reportaje. Bruce Lee nunca se consideró un filósofo en el sentido más clásico, pero pocas figuras han logrado trasladar ese pensamiento a la experiencia de forma tan directa como él. Desde las artes marciales cuestionó el dogma, rechazó la rigidez y defendió una idea radical: que la verdadera eficacia en el combate y en la vida nace de la adaptabilidad y de la conciencia. Su legado no pertenece únicamente al cine ni a las disciplinas marciales. Se proyecta allí donde se reflexiona sobre cómo aprender, cómo crecer, cómo actuar sin quedar atrapados en formas rígidas y fijas, ¿no? Bruce Lee nos recordó que pensar es también un acto físico y que vivir exige una mente abierta al cambio. Más allá del mito, permanece una invitación vigente: desaprender, observar y responder con autenticidad. Quizá por eso, décadas después, su pensamiento, su manera de ver la vida, sigue siendo extraordinariamente actual.